de revisiones que se hacían en una hora. Y bien, en una hora se revisan un número de vehículos y se saca más o menos cuánto es la capacidad efectiva. Entonces, ya habíamos visto, o en la grabación también quedó, que más o menos el promedio era de 8 carros, bueno, en un ejemplo que vimos, ¿no? 8 carros por hora. Algunos pueden ser 7, otros pueden ser 9 carros, ¿no? Bueno, también hablamos de las alturas de los CDAs, ¿cierto? El número de parqueaderos. ¿Cuánto es el número de parqueaderos mínimo en prerevisión? 12. Bueno, sí, 12 es lo mínimo, ¿no? Correcto. ¿Y los de post-revisión? ¿Cuánto sería lo mínimo? 5 o 6, creo. La mitad. Exacto, 6. Entonces vean que es lo mínimo, porque si de pronto dice, no, pues mi capacidad efectiva, o de pronto dice, no, la capacidad del CEA puede ser 16 parqueaderos, un ejemplo, ¿no? Entonces, pues de prerevisión, pues yo puedo decir que tengo 8 de post, ¿no? La mitad, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los CEAs clase A, ¿cuántos parqueros de visitante puede tener? ¿4 no? Mínimo 3. ¿Cuántos? De a 3, 3, 4. El de solo motos. 3 de motos y 2 de... Y 3 de dos, motos y 2 de... y dos de Profe, carros, correcto. en el que yo estoy trabajando hay 3 de motos y 2 de carros. Exacto, eso es lo mínimo que se pide. Y para los CEDAs de clase B para arriba, ¿cuántos parqueaderos mínimos debe tener de visitantes? En un clase B, un clase C. ¿Sí recuerdan el número? 4. Bueno, 5. 5 parqueaderos mínimos debe tener el CDA, ¿cierto? Ahora nos decían que había un número de sillas en la sala de espera. ¿Cuántas debe ser por pista? Mínimo. 12. 12, bien. para 24. Exacto. Que ya uno empieza ya a meterse como cositas en la cabeza ahí de la... Todavía que vea, ya uno empieza a aprender lo de la norma, ¿no? Bueno. Luego empezamos a hablar la semana pasada del mantenimiento. ¿Alguien sabe qué son las bitácoras? A ver si recuerdan. Donde llevamos el registro. ¿Registro? Exacto. Las bitácoras son un registro donde ustedes pueden llevar. Recuerden que hay unas bitácoras diarias de pista donde ustedes pueden hacerle el mantenimiento básico a la pista, ¿no? Ahí vimos unos manuales, unos ejemplos, que una limpieza, ¿cierto? Que lubricar, que revisar la parte eléctrica, ¿cierto? Cargar el equipo. Y todo eso ya se lleva en la bitácora diaria de pista. Esa tareita, recuerden que la tienen que hacer los inspectores. Lo ideal es que lo hagan todos los días a conciencia. Eso es lo ideal. Pero pues bueno, pues algunos se pasan eso y pues lo dejan acumular 1, 2 semanas. Y el problema es que ya se les vuelven unas planas. Y como ya les he dicho, pues en una auditoría, si hay un auditor bien pilo, se da cuenta que ustedes hicieron planas. Entonces, más bien haga eso no come más de 5 ni 10 minutos. Entonces, realmente, hágalo a diario. Y verá que se evitan todo ese problema. Bueno, ¿y en las bitácoras de falla a qué se refiere? Cada vez que un equipo falla, entonces pues hay que realizar pues la plana, decir, o sea, por qué falló, qué día falló. Exacto, hay que hacer un registro
hay que hacer un registro cuando el equipo falla, ¿no? Y una solución inmediata, ¿no? Porque les dije una vez, Y un una CDA corrección. exacto. Un CDA no se puede bajar por un cable, ni cerrar por un cable. Recuerden que deben tener repuestos. William, por ahí está levantando la mano. Sí, señor, por allá iba. Yo estuve viendo las clases que teníamos atrasadas, yo soy del grupo 2. Y usted en la clase que dimos el viernes pasado nos habló que el CDA no se puede detener por ninguna eventualidad. Pero en la clase yo noté que usted dijo que por si acaso fallaba el computador de una pista o como tal o la máquina del frenómetro o la de los gases, si no se tenía un respaldo, una contingencia, simplemente se cerraba el servicio. Pero eso hace contraste a lo que usted nos decía en la primera clase. No, sí, claro. Lo ideal es que uno tenga todo. Pero muchas veces hay algo que se le sale a uno de las manos. El frenómetro falló. ¿Uno cómo va a reemplazar un frenómetro si está enterrado en el piso? Entonces, pues lo ideal es que toca parar mientras que lo arreglan. Pero si yo ya tengo un computador que me respalda, lo que yo les comentaba a ustedes cuando yo trabajé en el CDA, nosotros teníamos un computador, el backup de nosotros. Y si fallaba el computador de luxómetro, lo conectábamos al luxómetro. Si fallaba el de gases, se lo conectaba. El equipo estaba disponible a todo momento, mientras que se reparaba el otro. Recuerden que un computador puede fallar en cualquier momento porque pues son equipos que se les da varilla 10 y 12 horas. Entonces, pues hay máquinas que usted sí puede hacer algo. Hay repuestos que usted sí puede cambiar. Pero si se le perjudicó el frenómetro, ese sí no tiene reemplazo. Ahí sí usted no puede decir tráigame el otro de la pista. Y no se puede hacer. Recuerden que cada pista tiene su serial. Profe, Bueno, disculpe, y sí. por ningún motivo que un computador haya fallado y dé la casualidad de que la contingencia no funcione, no se puede hacer ningún registro manual o todo tiene que ser computarizado. No, recuerde que todos esos registros los capta los servidores para el FUR. Esa información la va tomando los equipos para enviársela al FUR. Entonces, y recuerde que ahí sale el certificado. No, manual no se puede hacer nada realmente. Usted puede tomar un dato manual, pero ¿qué le sirve? Si todo Yo lo tiene que estar. primera vez que hago el curso, entonces de pronto tenga muchas preguntas. Por ejemplo, el FUR, he escuchado el FUR, ¿y qué es el FUR? Todavía no tengo esa duda. Bueno, ¿quién le responde al compañero? Fórmula de resultados. Entonces es un formato uniforme de resultados. Cuando usted hace la revisión técnico-mecánica, a usted le entregan una hoja oficio por lado y lado, donde viene todo el reporte que se le está haciendo al vehículo. Como el ejemplo que yo les decía a ustedes, cuando ustedes hacen un examen de sangre, usted les entregan una hojita, cómo usted está de su examen de sangre, de orina y todo eso, lo mismo le pasa al vehículo. A usted le entregan un examen, cómo está el carro, ya sea que esté aprobado o esté rechazado. Y eso se le conoce como el FUR, formato uniforme de resultados, ¿cierto? Exacto, ahí ya le toca a uno empezar como a empezar a memorizar ciertos términos y ya empezar a comprender, ¿no? Pero vea, lo que yo les he dicho a ustedes, pues en este curso, pues lo más importante es que ustedes lleguen con buenas bases, porque realmente, pues, como en todo trabajo, pues usted se va con unas bases, pero uno aprende más que todo ya es trabajando. La experiencia, ¿no? La práctica. Aquí ustedes pueden ver un video, un manual, cómo se hacen las pruebas en un luxómetro, pero tiene los principios, pero ya cuando estén en la pista, ahí ustedes ya comienzan a trabajar propiamente con las máquinas, digámoslo así, ¿cierto? Pero desde que ustedes vayan con unas buenas bases, el resto ya es complementar. Como les dije una vez, recuerden que ustedes, pues la mayoría que están acá, ¿no? Van a ser inspectores. Entonces, recuerde que ustedes más o menos un 70, un 80% tienen que saberles de normas, porque eso es lo que lo van a evaluar ustedes en las auditorías. Ya el resto ya son conocimientos de mecánica, los equipos y todo eso, ¿no? Pero sí hay que aprender mucha normatividad, porque pues este trabajo, tanto para los inspectores, directores técnicos,
pues hay que conocer mucho de normas, leyes, decretos y etcétera. Bueno, por acá veo que don Sergio tiene alguna pregunta. No. Profe, yo sí quisiera hacer otra pregunta acerca de, no sé si es importante, creo que para mí sí, el tema de salarios en cuanto a este campo que es el CDA. No sé, un director técnico, un inspector o como tal el recesionista. No sé si usted puede darnos de pronto una idea. Nada, es que eso sí ya depende, la verdad, que yo no puedo darles un valor porque así como hay sedas que de pronto pagan bien, hay otros que pagan regular. Entonces yo no le puedo decir un valor porque van a decir, no, el profe dijo que me tenían que pagar tanto. Entonces sí ya va en cada CDA, ¿no? Y las tarifas cambian. Recuerden que de pronto un inspector de clase D, pues digo yo, ¿no? Debería ganar más que uno de clase A. Porque es que el de clase A solamente se dedica a motos, mientras que el D le toca dedicarse pesados, livianos y motos, más trabajo, ¿no? Lo mismo los directores técnicos, pero pues son suposiciones, pero eso sí de salario sí no les puedo especificar porque ya cada CDA ya lo maneja algo muy personal, ¿no? Eso es como cuando ofrecen la oferta laboral, pero no le ponen el salario, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí, ya depende de cada CDA, ¿no? Cristian, ¿va a decir algo? Pues yo he visto y he visualizado que pues la mayoría de CDAs pues pagan de acuerdo al conocimiento, tal cual como lo decía el ingeniero. Exacto. Sí, por eso le digo, hay los que pagan bien, hay otros que pagan regular. Entonces, pues ustedes tienen que mirar cómo está el mercado, realmente. A veces esos de cadena, pues a veces le dan a usted mucho más beneficios, ¿cierto? O sea, a los que me refiero que tienen varios CDAs en diferentes ciudades que son hartos. A veces uno tiene más beneficios con ellos. Entonces, pero sí ahí sí ya depende de cada CDA. Yo no le puedo decir, tiene que ganarse tanto específicamente, ¿no? Entonces sí ya. Y lo mismo, los directores técnicos pasa lo mismo, pues cuando hay muchos CDAs que aceptan directores técnicos recién, como se dice, recién desempacados de la universidad, recién egresados de ingeniería, y puede ser su primer salario, perdón, su primer empleo. Entonces, pues al comienzo uno comenzará con un salario bajo. Como toda la vida, pues cuando yo salí de la universidad, uno comienza por un salario bajo mientras que usted adquiere experiencia. Ya cuando pasa 1, 2 años, 3 años, usted ya empieza a conocer, pues ya usted dice, bueno, pues puedo ganar más, ¿no? Y usted empieza a mirar hacia otro lado. Como todo empleo, usted cuando comienza a adquirir más experiencia, pues usted ya empieza a mirar, pues, dónde le pueden pagar mucho más, porque ya su experiencia vale, ¿no? Entonces, como lo dice el compañero, pues también, eso también lo tienen en cuenta, ¿no? Pues, la recomendación que yo les doy es que, pues, pónganse las pilas, hay que leer, estudiar, pues este curso le da los principios, les da las bases, pero pues realmente ustedes tienen que complementar con la lectura, y si ustedes salen buenos inspectores, pues muchas veces ahí comienzan a pagarles mejor, ¿cierto? Bueno, Mauricio, ¿tiene algo que decir? Sí, jefe, por lo general en el que yo estoy trabajando, los que más ganan, bueno, los que ganan un poquito más son como que los jefes de línea, ¿sí me entiende? Ya lo que somos los auxiliares de ingreso, nos ganamos el mínimo. Sí, ahí sí ya es como lo manejan, y además pues también ya depende de las ciudades, ¿no? Ya hay ciudades que pagan menos, otras ciudades pagan más. Entonces, ahí sí ya toca mirar, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema, el que estábamos viendo aquí en la 5385. Recuerde que la última clase estuvimos hablando todo lo que era mantenimiento, ¿no?
El mantenimiento, más que todo para los directores técnicos, pues es una tarea bastante, porque el inspector solamente tiene que preocuparse de la bitácora de pista, pero todo el programa de mantenimiento, sí, los que son directores técnicos, pues les toca llevar todo ese paquete elaborándolo, ¿no? Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla, pues sencillamente, pues aquí me muestra ya un programa de mantenimiento ya de infraestructura, ¿cierto? Ya de las propias paredes, digámoslo así, del CDA, ¿no? Entonces, pues aquí me coloco un ejemplo, ¿no? El año tal, de enero a diciembre. Entonces aquí le colocan limpieza de líneas de inspección. Entonces colocan diario, semana 1, 2, 3 y 4. Entonces todos los días tiene que hacerse la limpieza en la pista, ¿cierto? En las líneas. Que el lavado de los parqueaderos, bueno, aquí los hacen cada 2 veces al mes. Que limpieza en las líneas de inspección, aquí ya colocan que en diario. Que la limpieza de los canales, bueno, aquí lo ponen trimestral. Que revisar las tomas eléctricas, toda la parte eléctrica en la infraestructura, trimestral. Iluminación, trimestral. Que la pintura, que demarcar el piso, todo eso, bueno, aquí pusieron una vez al año. Que el mantenimiento de la puerta principal, una vez al año, ¿cierto? En cuanto a la planta, en cuanto a la administración, que la limpieza de las oficinas, aquí lo ponen a diario. La sala de espera, obviamente, los baños también, obviamente, baños y cafeterías, pues son áreas de cliente, ¿no? Y también, pues, donde ustedes van. Que la bodega, bueno, aquí le hacen una limpieza semanal, revisión de los extintores, los hacen mensuales, iluminación de las oficinas, ¿cierto? Y revisión de avisos, ¿cierto? Semestral. Entonces, pues ahí se llama un programa de mantenimiento de la infraestructura del CDA, ¿no? Como le digo, como les he dicho, lo que ustedes están viendo aquí en Filminas son ejemplos y son modelos. Cada CDA de pronto tenga un programa diferente. Esto es basado en Excel, pero de pronto ya hay programas de mantenimiento como software, ya hay programas encargados de hacer eso. Entonces de pronto sea mucho más actualizado, ¿no? Bueno. Profe, disculpe, usted está compartiendo pantalla porque aquí no me muestra. Sí, estoy compartiendo. ¿Los demás ven? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Claro. Entonces, posiblemente el internet en el que usted esté fallando, le tocaría salir y volver a ingresar. Es que el problema de Teams es que él consume mucho internet. Y si usted no tiene una buena red, él lo saca a uno o le blanquea a uno la pantalla a veces. Bueno. Entonces, pues salir y volver a ingresar. Recuerden que ustedes tienen la opción también de dejar ingresar a sus compañeros, ¿no? En caso de que a mí se me pase. Bueno, aquí vamos a ver, ¿qué es? Ah, ya, este es un procedimiento. Aparte de las normas técnicas, hay algo que se llaman los procedimientos. ¿Alguien sabe qué es un procedimiento? Un paso a paso que hay que seguir. Exacto, entonces un procedimiento es como un instructivo, ¿verdad? Cuando ustedes son nuevos, cuando ustedes ingresaron a recepción, a ustedes les dieron una inducción, un ejemplo, y a ustedes les dieron un instructivo y le dijeron, vea, lea el instructivo que ahí le dice cómo tiene que ser, como dice el compañero, el paso a paso de la recepción de los vehículos y atender al cliente, ¿cierto? Ese es el instructivo de los recepcionistas. También está el instructivo de los de la pista, también ese es otro, ¿cierto? El instructivo siempre va de la mano con las normas, es como el hermanito de las normas. Lo que la norma le falte, el instructivo lo complementa, o el procedimiento. Entonces, los que entren a trabajar en un CDA como nuevos, pues lean el procedimiento y lean el instructivo, que uno a veces aprende un poco más, ¿cierto? Para uno no quedar a veces tan perdido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un procedimiento. Miremos qué nos dice. Establecer las actividades para la realización de la revisión técnico-mecánica y análisis de emisiones contaminantes para los vehículos livianos en el CDA YZY y cumpliendo con la normatividad legal vigente. Entonces, como me dice que es liviano, entonces yo ya sé que es un clase B.
Aplica a todo el proceso de revisión técnico-mecánica y de gases a los vehículos livianos hasta 3.5 toneladas, ¿no? O los 3.500 kilogramos, ¿no? Tanto servicio público particular desde el ingreso del vehículo hasta la entrega de informes y resultados, ¿cierto? Bueno, entonces procedimiento. Entonces aquí le dicen al recepcionista, vea, vamos a mirar cómo es el procedimiento de presentación del vehículo. El vehículo debe presentarse sin carro. No se les olvide, más adelante cuando miremos la norma, no lo recuerda. Para los nuevos, para los que están aspirando a entrar al CDA, la revisión no se puede hacer con el carro cargado. Que llegó el furgón. No, es que yo vengo con la mercancía, hágame la revisión y yo sigo repartiendo. No. El carro tiene que llegar vacío. Que llegó, no sé, el platón, que no, que es que yo voy para la finca y necesito llevar. No, tiene que venir vacío. ¿Listo? Entonces tiene que venir vacío. ¿Por qué es importante que venga vacío? ¿Quién nos dice? Porque esto no Para puede calcular alterar el la prueba de funcionamiento del freno. vehículo. Por el Eso no puede alterar la prueba tanto de suspensión, de freno. Se puede dañar la prueba al hacer Evaluar el la... estado de la carrocería, del sale platón, alterado. de las puertas del furgón, todo. Entonces, La más que sí, de chasis. sí, pero entonces más que sí lo que le puede afectar son la prueba de frenos, ¿cierto? Entonces, no, y además la norma lo dice, tiene que ir vacío. Entonces, desocupa el carro y lo trae. Más que todo son los de carga, ¿no? Ya un particular, pues, ya un particular que traiga. Sí, lo escucho. Debe estar completamente descargado. Exacto. Entonces, más que todo, la carry, los de panel, los furgones. Ustedes, cuando esté ahí el carro parqueado, ustedes tienen que decirle al cliente que por favor abra las puertas del furgón. Pues ustedes le disimuladamente es para decir cómo están las puertas, ¿no? Pero ustedes de paso revisan que el carro esté vacío, porque es que hay conductores que dicen, no, el carro está vacío, y no le abren la puerta a uno. Entonces revisen, ¿no? Vacío, no se les olvide para los nuevos. Y en estado de limpieza que permita la labor de inspección del vehículo, ¿cierto? Entonces, ya si el carro llega por allá que estuvo por allá en una destapada llena de tierra, lodo por debajo, pues sí es bueno que lo limpie porque pues ahí cómo se revisa, si eso está en un barrizal ahí. Entonces sí, es que esté como aseado, ¿no? Digámoslo así. Igualmente debe estar sin los... Sí. Por lo general, acá en donde yo estoy trabajando, no recibimos carros sucios. Siempre debe estar limpio el vehículo. Exacto. Entonces, sí, que esté limpio, que esté apto para la revisión, ¿no? Bueno, bien. Luego me habla que debe estar sin las copas y los tapacubos. En la 5375 vamos a ver por qué. ¿Por qué no se pueden recibir el carro con las copas? Que hay que verificar Para que es poder el perno, verificar los pernos. Que no se vea si tiene fisuras. los rinos fisurados. Para mirar el estado del ring y a ver si tiene alguna fisura. Exacto. Para verificar que los espárragos estén todos. Muy bien. Exacto. Entonces, cuando el cliente le pregunte a ustedes, ¿y por qué tengo que quitarle las tapas o los cubos? Esas son las respuestas que ustedes tienen que darle. Sí, señor, tenemos que verificar de que estén los pernos en buen estado y que estén completos. Tenemos que verificar que el ring interior, la parte interna del ring, esté en buen estado y no esté presentando fisuras. Por eso es que necesitamos quitar el tapacubos. Recuerden que este es el dolor de cabeza de los recepcionistas. Hay clientes que no les gusta quitar eso, se ponen bravos, que cómo molestan, que no sé qué, Que el otro lado me lo recibían así.
no lo vayan a recibir así. Recuerde que las cámaras, si COP está grabando, si COP les puede llamar la atención. Y en las fotografías del FUR, recuerde que hay 2 fotografías. Si sale las llantas con los tapacubos, la llevan en la auditoría. Ahí sí se le hacen devolver todos esos carros. Entonces, no se puede recibir, así el cliente se moleste. Hay tapacubos que son fáciles de quitar, sencillamente es jalar y sale. Y algunos tienen un destornillador listo, un tornillo listo. Pero hay otros que son más complicados, toca gatear el carro. Entonces, pues ahí sí el cliente pues es el que debe traerlos así, ¿no? En donde ustedes trabajan, ¿ustedes les ayuda a quitar las copas a los clientes? Cuando se puede. Eso no es permitido. Cuando se puede. Eso no es permitido, pero acá a veces cuando los clientes no tienen como que, bueno, como que no tienen como que la idea que sí, en algunos lados sí se hace. no les colabora. Entonces, en teoría, pues no es permitido, ¿no? Pero pues de pronto No habrá se uno puede. que otro que lo haga, ¿no? Se les puede prestar la ayuda, digamos, se les presta la herramienta, el gato y la cruceta, para que ellos saquen el vehículo y lo hagan ahí, ¿no? Sí. Ya que donde yo trabajaba había un chino que llamaba Miguel. Y a veces, pues, ahí el cliente, pues cuando el CDA pues, no estaba tan lleno, a veces en las horas, a las 11 de la mañana, a las 2 o 3, que es como son. Pues en ese tiempo, ¿no? Recuerdo que Miguel ayudaba a los clientes. Y los clientes por ahí le daban su agradecimiento, digámoslo así. Y un día, pues, se le partió una tapa. ¿Y qué problema tan berraco? Vea que ustedes a veces por ayudar y ayudarle a otras personas, y si se le, como eso es de plástico, y él le hizo un poco duro y se fisuró. Y ahí él se metió en un problema con el cliente. Entonces, ese es el otro riesgo, que ustedes a veces se ponen a quitar eso, y si se le llega a partir, no sé, la tapa, un perno, algo así, pues ahí el man sí le arma el escándalo a ustedes. Entonces, a veces es mejor dejar eso quieto, porque a veces uno es el de malas. Profe, también interrumpirlo. Sí. Profe, también pasa también con los sliders de las motos, también cuando toca quitarle los sliders de la moto también es un problema porque muchas veces la tuerca se tira a rodar. ¿La qué? Perdón, no le escuché el último. Los sliders de la moto, profe, cuando hay veces también toca quitarle los sliders de las motos, hay veces los sliders tiran a rodar los ejes. Ya. Bueno, sí, son detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno. Luego me arma aquí y de la alarma desactivada, ¿no? Bueno, aunque no está aquí, o no sé si ya la actualizaron, nosotros teníamos un problema con las guayas del capó. No sé si alguno ha tenido problemas con esas guayas. No se encuentran. Cuando se totean. Pues cuando yo trabajé allá hubo un par de veces que se jaló la palanca y ¡paf! Se partía la guaya. O que toca jalar la guaya con un alicate. Exacto. Vean que a veces hay palancas de algunos carros que están como viejos y usted le hace duro y a veces allá se nos parte un par de veces la guaya y otra vez problema con el cliente. O se le parte como la palanquita. Entonces, recomendación, antes de que el cliente se vaya, que por favor él mismo jale la palanca y la guaya y deje el capó medio abierto. O si no, también le echan la culpa a ustedes de que no tuvieron cuidado con eso. Eso se modificó en otro procedimiento y se le agregó esta parte. Que el cliente también ahora ahí jale la palanquita él mismo. Si se le parte a él, pues que le parta a él. Pero a veces uno es el de malas. Entonces, para que también lo tengan presente, ¿listo? Bueno,
El auxiliar de recepción de vehículos mediante una inspección visual verifica que el vehículo que ingrese al CDA para efectuar la revisión técnico-mecánica y análisis de emisiones contaminantes cumpla con estas condiciones. En caso de que se incumplan las condiciones de presentación del vehículo, el auxiliar de recepción de vehículos le informa al propietario conductor del vehículo que no es posible efectuar la revisión técnico-mecánica y análisis contaminantes. El cliente dice, no, yo no le voy a quitar las copas. Ah, bueno, entonces no le podemos realizar la revisión. Siendo decente, ¿no? Ni peleando con el cliente ni nada, ¿no? Decirle, no, ese es uno de los requisitos. No, es que allí donde lo llevaba ya no molestan tanto. Bueno, pues que allá se lo cuadre. Pero aquí tiene que estar sin las copas. ¿Listo? Entonces hay que informarles al cliente. El propietario conductor debe salir del CDA y regresar cuando el vehículo cumpla con las condiciones de presentación del vehículo. ¿Listo? Vea que aquí el procedimiento, aquí ya él es un poquito más detallado que la norma. La norma solamente le dice que venga vacío, que venga sin tapacubos. En cambio aquí ya es un poquito más detallada el procedimiento, ¿no? Bueno. Recepción en el área de prerevisión, ¿cierto? Ya sabemos que es prerevisión. Una vez que se ha realizado, ¿sí? También para agregar algo, no sé, porque en el procedimiento donde yo trabajo, ahí también se mide la presión de las ruedas. Bueno. No sé, para agregar a los compañeros. Exacto. Sí, este es un modelo, ¿no? Pero de todas formas, pues si ya hay unos mucho más completos, ahí es bienvenido. Entonces, ahí el compañero dice, alguno dice, les toma ya la presión de las llantas, ¿cierto? Muy bien. Ah, bueno, algo que se me olvidaba, y revisen de que el carro no esté rayado. Si tiene rayones en la puerta, usted le dice al cliente, vea, acá hay un rayón, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y denle la vuelta al carro y revisen que el bumper trasero no esté rayado ni nada, porque hay clientes que son vivos. Hay clientes que son vivos y el carro ya venía con el rayón. Así nos pasó una vez. Y achacárselo al CDA. Sino que afortunadamente el CDA tenía cámaras. Y cuando el carro ingresó, la cámara pues grabó el rayón que él mantenía como cerca de la lámina donde está la tapa de la gasolina. Y el recepcionista pues, no sé, se descuidó y no miró ese rayón. Y ahí se le demostró al man, porque el man estaba diciendo que allá le rayaron el carro. Entonces, pues estuvimos de buenas que la grabación estaba funcionando en este momento y apareció justamente ese ángulo. Y ahí sí no dijo nada al cliente porque el man pidió hablar con la gerencia, la gerencia buscó los videos y pues gracias a Dios apareció eso. Entonces los recepcionistas también deben ser muy detallistas en eso. Ahora que usted dice eso, ejemplo acá donde trabajo yo, en el punto sí, de recepcionista, acá cuando se recibe el vehículo que se está haciendo porque se está ingresando al sistema, lo que hacemos es, en el software, está como que la imagen de un carro y ahí le va uno poniendo los rayones, los golpes y tras de eso se le toma fotos, como para tener esa evidencia, esa constancia de que apenas salga el carro y el cliente diga, no, se rayó, uno ya diga, bueno, mira, aquí está la foto, aquí está la evidencia, enseguida. Exacto, muy bien, tienen que revisar eso. Rayones, que hundidos, que el toco, que está desajustado. Y por favor, no se les olvide decir al cliente, llévese las cosas de valor. Porque vuelve y se repite la historia. Después baja el cliente, oiga, pero yo tenía por ahí, no sé, tenía por ahí algo de valor. Yo tenía por ahí otro celular guardado y no lo encuentro. Entonces, también hay que decir al cliente que se suban las cosas de valor para que después no diga que se le perdió o invente algo, ¿no? Sí. No, que en el poco tiempo que he estado, pues a un compañero también se le presentó que, o sea, la importancia de las fotos de ingreso, porque pues el cliente, hay clientes también que se quieren aprovechar de, pues como de las personas, ¿sí me explico? Entonces,
pues un compañero le sucedió exactamente lo que a usted le pasó, que dijeron, no, que le rayaron el carro, que no sé qué, y luego cuando ya revisaron lo que son las cámaras y todo, ese rayón ya estaba hecho, ya estaba ahí. Entonces yo digo la importancia de eso de los datos de ingreso. O hubo otro cliente que también salió que que estaba supuestamente segurísimo que le había entregado, creo que fue la tarjeta de propiedad, la cédula, creo que no me recuerdo fue muy bien cuál era el dato, a una recepcionista y estaba supuestamente completamente seguro. Y tuvieron que revisar las cámaras y vamos a ver si se le había caído afuera. Y no sé si fue a propósito o qué, pero eso estuvo extraño. Ya que usted tocó ese tema, exacto, cuando ustedes revisen la tarjeta de propiedad del carro, dígale, señor, se la devuelvo. Porque hay gente que se descuida, se la echa en el bolsillo de la camisa y por ahí se pone a hablar carreta, no sé qué, y se le cayó. Y después lo que usted acaba de decir, le dice, no, el recepcionista me la agarró y se la llevó. Entonces, tienen que ser muy detallistas los recepcionistas para evitar estos inconvenientes. Vea que eso es lo bueno ahorita en este momento de compartir estas experiencias, porque lo que estamos hablando ahorita no está en la norma. La norma solamente dice lo que le acabo de decir, que no tenga copas, que no esté cargado. Pero él nunca le menciona a usted, venga, tenga cuidado con esto, con esto, con esto. Vea que lo que estamos hablando ya es como experiencia que hemos tenido, ¿cierto? Los que trabajan en CDA, yo también que estuve allá, y son chicharrones que le pasan a uno. Entonces, pilas con eso. Ahora los robos, también. Pues antes de yo entrar a trabajar en CDA, como una semana antes se robaron un carro. Llegó un personaje y dijo, vengo a recoger el carro de Manuel, un ejemplo. Y el recepcionista, sí, sí. Y le pasó la llave y todo. Y cuando llegó Manuel, y qué problema también. Entonces, tengan mucho cuidado también ustedes allá porque cuando los CDAs están llenos, también entran nosotros. Como dice el dicho, los amigos de lo ajeno. A ver qué papaya le dan. También me acuerdo que una vez robaron en la sala de espera. Se sentó el man ahí y pin, se llevó como un maletín o algo así. Entonces, tienen que estar en la jugada también ahí. ¿Quiénes son los verdaderos clientes que llevaron el carro? No es que aparezca otro. Ahora hay casos que le dicen, vea, yo voy a dejar el carro, pero mi hermano lo viene a recoger. Bueno, listo, entonces que su hermano me traiga la ficha o no sé qué, o algo así. ¿Ustedes cómo le están dando manejo a eso ahí? Hay un recibo de pago que se le da cuando se le entrega, cuando el cliente paga en caja. Entonces uno le dice, con esta tirilla de pago, reclama resultados y tarjeta de propiedad. Sin esa tirilla no se entrega ningún vehículo, ninguna llave. Exacto, tienen que estar en la jugada porque la zona viva a todos los ladrones y le entregan las llaves y chao. Carro, moto, lo que sea. Y ellos están pendientes de eso. Ingeniero. Pues nosotros acá cuando mandan como que a reclamar esos carros así, le pedimos a la persona que va a reclamar el carro que llame al propietario para que él mismo confirme. Lo contrario, no lo entregamos. Exacto. Cada CDA tiene que tener su propio procedimiento en cuanto a la entrega de carros a terceros. Porque pasa eso, a veces el dueño lo trae, pero dice, no, me viene a recoger tal cosa, tal persona. Entonces, ahí es cuando aprovechan los otros. Y si se le roban el carro, qué problema tan berraco, porque el carro está bajo la custodia del CDA. El carro se le entregó las llaves. Por eso es que a veces es bueno que el cliente pues esté ahí en la sala de espera, ¿no? Porque es que hay algunos que se van. Dice, yo vuelvo en 3 horas. Y se van, pero si el cliente está en la sala de espera, pues él se puede dar cuenta a quién se le está acercando el carro, ¿no? Entonces, sí, todos esos detallitos hay que tenerlos, ¿listo? Bueno, eso es lo bueno de esto que estamos compartiendo, todas estas experiencias. ¿Alguien me va a decir algo, me parece? No, que también, Profe, bueno, nosotros se ha presentado casos entregamos que, unas... pues, los clientes intentan convencer a los inspectores sobre, por ejemplo, sobornarlos con alguna cosa.
Y pues yo decido que pues cada inspección, pues todos los vehículos deben tratarse de igual manera con sus respectivas fallas y todo eso. Y no ser sobornado por esas cosas, esas malas conductas. Sí, eso ya lo habíamos hablado en la independencia y en la imparcialidad. Pues desafortunadamente, pues en la gran mayoría de CDAs, pues se presta. Y muchas veces el encargado de tirarse a la gente son los propios clientes. Lo que yo les decía una vez a ustedes, estaba uno ahí, se acercaba el man, llegaba, ya uno se da cuenta, llegaba el carro viejo, el Mazda 323, el Sprint, que estaban bien llevados, y comienzan con su pregunta, ¿a quién molestan mucho? Esa es la primera pregunta que mandan. Ah, es que este carrito no sé qué, es que no me da gas, es que el carrito es viejito, pero es que no le consiguió los repuestos. No, la verdad es que solamente tengo para la revisión, pero no tengo para pagar no sé qué, Ay, ¿por qué no me ayuda? Y yo le colaboro. Entonces ahí es cuando se comienzan a tirar, a dañar a la gente, ¿cierto? Y recuerda pues lo que vimos la semana pasada, por eso es que SICOP ya entró a trabajar en eso. Y recuerda lo que les pasó al CDA de Girardot, pues armaron la mafia, armaron el negocio y cayeron. Entonces esas son las consecuencias, pues si se prestan mucho en eso, ¿no? Entonces sí, esos detallitos hay que tenerlos muy, muy presentes, ¿no? Pero sí, eso pasa en la mayoría, ¿no? Aunque ya es como de acuerdo al manejo que le dé el CDA, porque digamos donde yo trabajo actualmente, los inspectores no pueden hablar con los clientes. Sí, lo Sí, más claro. posible no. El problema es que ya el negocio viene desde afuera. Eso está arreglado, ¿me entienden? Ellos ya saben qué carro van a ayudar, porque muchas veces eso ya está desde afuera, ya lo tienen cuadrado. Eso ya tiene, ahí cuando ustedes lo ven con su celular y el WhatsApp ya dicen que con la placa tal, entonces no tienen necesidad de interactuar con el cliente. Incluso Sí, los mismos gestores le ofrecen a uno paquetes que si tiene algo dañado, que ellos lo pasan así y que uno da un porcentaje más, pero de ser así uno prefiere comprar lo que es y ya, que quede la moto buena y no va a pagar uno de más. Claro. Hubo un caso que le entregaron el resultado, no me acuerdo si era una moto o un carro, y el señor, no, es que no, colabóreme, que no sé qué, que no sé cuántas, mire, le voy a dar, decir 50,000. Y el ingeniero, pues que estaba a cargo, y me acuerdo que le dijo, guárdese esos 50,000 y esos 50,000 le sirven para terminar de arreglar, no sé, alguna pieza que le falta al carro, y el señor quedó como... Sí, ese es el pan de cada día. Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que mirar y capotear eso, porque pues la gente es así. Entonces... Pero otra cosa, pues, que yo diría sería no recibir absolutamente nada de los clientes, o sea, ni siquiera aún así, ¿no? Y que, no, es que lo que pasa es que ya no comí y entonces dejé el pan con la gaseosa, o sea, ni siquiera recibir absolutamente nada. Diría yo. Sí, eso porque eso ya es que lo compromete. Incluso cuando uno está haciendo la licencia, para sacar la licencia, uno le dan un diagnóstico que la mayoría de accidentes suceden es por fallas humanas, porque cuando uno está al día con el vehículo, no pasa nada menos que sea un error así, que uno diga, uff. Exacto, vea que ya que me estaba acordando, me acuerdo que a un compañero en el SEA que él trabajaba, que una vez hicieron una limpieza y mandaron un carro, pues con el man que los iba a arreglar, pero en realidad ese carro lo había mandado la gerencia. Y el carro grabó todo, el man llevaba una cámara y grabó todo cómo era el negocio y pues ya con las evidencias lo sacaron a todos. Y ahí les tocó volver a arrancar desde cero con nuevo personal en la pista, que eso sucede muchas veces, que ya está eso muy boleteado
Entonces dicen, no, eso ya está muy boliteado allá, entonces ya tienen que sacar eso de raíz. Y a todos los volaron, porque ya tenían las evidencias. El problema es que cuando la gente sale, ya no van a tener una recomendación. Imagínense que alguien trabaje en un CDA 4 o 5 años y salga por eso. Y que usted vaya a buscar trabajo en otro CDA y cuando llamen a pedir referencias, y le digan, sí, lo conozco, pero no lo recomiendo. Entonces ya se pueden imaginar por qué no. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, ¿no? Todo lo que, las consecuencias cuando pasan esos negocios. Bueno, ¿en qué iba yo? Profe, al segundo disculpe, una pregunta. Sí. Ya entrando en el tema de las pistas, hemos hablado de pronto como nosotros como posibles empleados y otros empleados de un CDA, pero poniéndonos en el contexto o en los zapatos del cliente, por ejemplo, si dentro de una pista se hace una evaluación de, por ejemplo, de análisis de gases y resulta y pasa que la máquina estaba mal calibrada, ¿cómo se hace en ese caso si el vehículo no pasó? ¿Qué contingencia hay? ¿Qué se puede hacer nosotros como clientes? Vea, ahorita más adelante en la 5385 vamos a hablar un tema que es de la metrología y ahí entran las calibraciones y las verificaciones. Las calibraciones pues sencillamente son unos procedimientos que se le hacen mediante un laboratorio a las máquinas de los CDAs cada cierto tiempo para garantizar de que la máquina está trabajando bien. Y el laboratorio le entrega a los CDAs unos certificados de calibración en el cual les pide que el equipo está trabajando ok. Con eso es que se defienden los CDAs. Ahora es obligatorio. Por eso es que las máquinas tienen que estar calibradas y lo que hablábamos la clase pasada del mantenimiento. Porque si la máquina está descalibrada y mal mantenimiento, ¿cómo va a evaluar un perro? Sí, claro, lo tengo en cuenta. Simplemente la pregunta me genera de acuerdo a que usted en la clase esa grabada escuché decir que uno de los parámetros de pronto de evidenciar que una máquina parece que no está bien calibrada es cuando arroja datos constantes, por ejemplo, después de habérselo hecho a varios carros. Pero resulta y pasa que de pronto los carros que no salieron admitidos ya estaban evaluados por una máquina descalibrada. Sí, claro. Por eso es que es la importancia de tener esas calibraciones al día para verificar de que en realidad se esté haciendo lo justo, ¿no? Que en realidad no se esté rajando al carro porque sí, ¿no? Entonces, pues, muchas veces me acuerdo que a veces había clientes que peleaban por los gases y nosotros teníamos la carpeta. Y le decíamos, vea, estos son nuestros ya me acordé. Es que salía el carro rechazado por gases. Entonces el cliente lo mandaba a cuadrar en un taller y el taller del mecánico tenía también su maquinita de gases. Y nos llegaba ya el cliente. Listo, ya le hice el arreglo y vea, el cliente me pasó este reporte y le mostré a uno una hojita por allá de la máquina de gases del mecánico. Y cuando daban los valores diferentes. Y se armaba el problema con el cliente. No, pero es que el mecánico. Ya, yo le dije, vea, aquí el SEA tiene que pagar una plata grande para calibrar eso, porque eso cuesta calibrar los equipos. Aquí nos exigen, nos obligan a calibrar los equipos y tenemos los certificados de calibración. Los equipos de gases los calibramos cada 3 días con pipetas. Entonces podemos garantizar de que el equipo está casi 100% calibrado y hasta el día de mantenimiento. No sé el equipo de gases del mecánico. No sé si el mecánico le invierta plata en calibrar en un laboratorio su equipo de gases o él utiliza las pipetas de gases. Entonces, porque nosotros sí tenemos Profe, los equipos. Teniendo eso en cuenta, no sé, usted que trabajó en un CDA y los compañeros que también lo están haciendo, ¿no es posible de pronto realizarle 2 pruebas en un solo procedimiento a un vehículo? ¿Cómo así 2 pruebas? Por ejemplo, le hace un análisis de gas y le arroja un dato, repetírselo. No, solamente es uno. Recuerden que de pronto tengan en cuenta Se que le en hace la la pista... primera, ¿Alguien iba a decir algo? se le hace la primera prueba, pues en la primera revisión. Si sale rechazado, pues se le puede hacer la segunda. Y si sale rechazado, ya se va para segundo pago.
Sí, recuerde que la pista está monitoreada por SIPO. Entonces, que el carro cada rato entre, que le hagan la prueba, ¿no? Si el carro no dio gases, pues que lo cuadren, a ver qué pasa. Ya les digo una cosa, No. ya que me acordé Eso lo del tema. tengo claro. Pepe. Tengo claro el tema de que son 2 revisiones y si en la primera salió rechazada, tengo claro que son 15 días hábiles dentro de lo que trabaja el CDA para realizarse. Estoy poniendo un caso en el que supuestamente la máquina esté descalibrada y ninguno se ha dado cuenta. O sea, supuestamente. No sé si los CDA permiten que de pronto tengan la duda y volverle a repetir ahí mismo. Se le hizo una prueba de análisis de gases y tienen una duda. Vamos a repetírsela otra vez y si arroja los mismos datos, bueno, ya no es la máquina, es el vehículo. Esa es mi pregunta, o si se puede o no se puede. No, el procedimiento no lo permite. Si usted regresa por segunda vez, es para saber si pasa o no pasa. Pero que vuelve y repíteme la prueba, no. Eso sí no lo permite SICO. De una vez le bloquea la prueba. Hay unas cámaras. Y si ellos detectan de que usted vuelve y repite el procedimiento, de una vez lo bloquean. De una vez dicen, bueno, listo, ya le hicieron la segunda. Entonces, solamente se hace una sola vez. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta ahí, ¿no? Pero yo sí le puedo decir que la máquina de gases es muy raro que falle, porque es que la máquina se calibra cada 3 días con pipetas de gases. Se le hace un buen mantenimiento y se hace certificados por laboratorios. Entonces, ya tiene que ser muy de malas que falle. Pero las máquinas siempre están ahí. Pero no le puedo decir que 100%, pero sí tiene una buena posibilidad de que la máquina pues pueda hacer bien su trabajo, porque la misma máquina se hace su limpieza, se hace su autocero. El mismo se descontamina y además hay que calibrarla cada 3 días con unas pipetas especiales con los gases de referencia que nos piden. Entonces, la máquina de gases siempre va a estar casi siempre trabajando bien. Ahora, cuando un carro sale con un puntaje y regresa por segunda vez y bota el mismo puntaje, pues ahí es cuando uno se da cuenta que el cliente no le hizo nada al carro. Porque cuando el cliente lo manda a cuadrar, hay 2 opciones. Una es que mejoró o otra empeoró más. Entonces, eso ahí, pero cuando bota el mismo puntaje, pues uno dice, no le hicieron nada al carro realmente. Entonces, ya toca mirar los valores, ¿no? Vea que cuando allá en el tiempo en que yo estaba, supongamos que los hidrocarburos era 200, era el valor máximo. Y si el carro se quedaba en 205, 210, pues en la segunda prueba, pues uno sencillamente lo aceleraba y pasaba. Porque cuando usted acelera el carro, pues la máquina, el carro alcanza a pasar. Pero cuando el puntaje se acerca mucho a los 200, ¿no? Estoy hablando de unas características. Pero ya si, por ejemplo, dice que máximo el límite son 200 partes por millón de hidrocarburos, el carro sacó 250, 300, ahí sí toca mandarlo a revisar, porque ya la acelerada no le va a servir. Entonces ya son como detalles que uno tiene ahí. En ese tiempo, pues cuando los puntajes eran cerquita a los valores para que aprueben, pues ya el inspector sabía que acelerando el carro y pasaba. Se le hacía y se le ayudaba ahí, porque por 15 punticos no era nada. Pero ya cuando está bien llevado, ahí sí tienen que mandarlo a revisar en este. Es que vea, a veces hay gente que manda a arreglar los carros en el taller y a veces llegan peor los puntajes. ¿No les ha pasado? Sí, dejan Sí, señor. contaminado el equipo. Sí, exacto. Yo no sé por qué, si es que le hicieron mal el trabajo, la tarea. Y no, es que yo lo mandé a sincronizar y vea, le traen a uno la factura y antes llega peor. Entonces, pues cuando los puntajes eran cerquitos, pues eso te la ayudaba ahí con una acelerada fuerte y ya. Pero ya cuando están bien llevados, sí ya tienen que revisarlos, ¿no? Porque es que a veces los empeoran. Bueno, pero ya cada CEA pues ya tiene ahí como su manejo, ¿no? De pronto algunos dirán, no, tiene que mandarlo a arreglar y punto. Así sea por 5 puntos, ¿no?
Bueno, ¿en qué iba yo? Allá. Con el vehículo ubicado en su respectivo parqueadero de prerevisión, el auxiliar de recepción de vehículo le solicita al propietario conductor que deje el vehículo encendido en marcha neutra o de parque al parqueo con el freno de mano activado. Acá sí está, vea, y desbloquear el capó. Yo sí lo había leído. Ahí sí está. El auxiliar de recepción de vehículos le solicita al propietario conductor del vehículo los siguientes documentos. Bueno, pues se le pide la licencia de tránsito del vehículo, ¿cierto? La tarjeta de propiedad. Este otro, ojo, para los vehículos convertidos para funcionar con gas natural, se solicita el certificado de revisión de instalación vigente exigido por la reglamentación para este tipo de vehículos. Si el carro va a gas, ellos tienen que llevar un certificado y ustedes tienen que verificar esas fechas. Ya hay una página, que se me escapa el nombre en este momento, usted mete ahí la placa y él le dice si el carro está al día en ese certificado. Porque es que hay muchos, en algunas auditorías, el auditor se da cuenta que el carro era gas y nunca le pidieron el certificado de revisión. Y ahí les mete su no conformidad. Y ahí se meten en un problema en el berraco porque le dicen, no, tienen que devolver los carros. Entonces, ojo con esto. Con los carros de gas hay que pedir siempre el certificado, ¿listo? Ustedes verificar de que esté actualizado, ¿no? O si no, los ponen a hacer algo que llama análisis de impacto, los auditores, y esa es una tarea bastante larga y harta que le toca hacer al CDA para levantar esa no conforme. Entonces, ese análisis de impacto no hay que evitar que se lo pongan a uno, porque eso es una tarea muy, muy larga que le pueden hacer a uno, bastante tediosa. Entonces, mejor que no le la pongan a uno. Entonces, ojo acá, el certificado siempre lo tienen que pedir para este carro, ¿listo? Y mucho más si en la tarjeta de propiedad dice gas, a veces como es que dice gas gasolina o gas gasol, así decía en algunas. Gas gasol. Exacto, gas gasol. Entonces, ahí es cuando en el FUR, como va a aparecer gas gasol, el auditor mira el FUR y dice, bueno, gas gasol, o sea que el carro viene a gas. Venga, déjeme mirar el certificado de revisión de este carro. No, no lo hicimos. Bueno. Bueno, aquí ya empezamos a anotar. Y ahí comienza el problema para el CDA. ¿Listo? Se debe verificar la vigencia del certificado de revisión de instalación exigido por la reglamentación para este tipo de vehículos. ¿Listo? Ojo con los de gas. Con ese certificado, ¿listo? En caso en que el propietario del vehículo no cuente con alguno de los documentos solicitados o no estén vigentes, el auxiliar de recepción de vehículos le informa al propietario conductor que no se puede efectuar la revisión técnico-mecánica. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sea para todos los CEDAS de Colombia, no. En este caso no se puede recibir. ¿Listo? Bueno. Luego aquí me empieza a hablar de la revisión de la presión de las llantas. El auxiliar de recepción de vehículos mide la presión de aire de las llantas del vehículo con la ayuda de un medidor de presión de aire, ¿cierto? Que ustedes ven aquí en la foto. La unidad de medida es PSI, libra por pulgada cuadrada, ¿cierto? ¿Cuánto hay, no? Que 30 PSI, 32 PSI. PSI es la unidad. Y la registra en los espacios de acuerdo a las respectivas llantas del vehículo realizando las siguientes actividades. Se debe medir el aire de las 4 llantas y de la de repuesto con el calibrador de llantas para el caso de automotores y motos. La medición en libras debe ser igual para las 4 llantas. Bueno, tampoco es que tenga que ser exactico, ¿no? Que si me marcó esta 31, entonces las otras 4 31, no. En una auditoría, el auditor no ve cómo este cuento. Mira, no hizo la tarea porque pues, las 4 llantas nunca va a tener 31. Hay una que va a tener 30, otra tendrá por ahí 29. ¿Listo? Entonces, para que tengan las 4 exacticas. ¿Sí les ha pasado?
Sí, de hecho acá donde estoy yo, una vez, y eso tocó corregirlo, porque siempre le ponían a las llantas, o sea, la persona decía, no, yo vengo de calibrarla. Entonces, no, yo adelante le pongo 32 y atrás le pongo 34. Entonces el compañero lo que hacía era confiarse de lo que decía el señor y ponía la... Y ya después cuando se le hacía la prueba, que se le tomaban las presiones de nuevo, se daba uno cuenta, oye, pero estas presiones están mal. Entonces ya de ahí para allá empezaron a tomar las presiones bien a cada llanta. Y siempre tienen un ranguito diferente, eso nunca quedan igual, nunca. No, eso nunca van a ser iguales. Eso no van a quedar las 4:31. Entonces, en una auditoría, si aparecen las 4:31, ya dicen que hicieron mal la tarea. Entonces, sí, los valores varían, ¿no? Bueno, y pues obviamente si una llanta está desinflada, con poco aire, pues el cliente tiene que mandarla a calibrar para que se le realice la prueba, ¿no? Bueno, se debe instruir al cliente para que las ajuste. En ningún caso deberá el funcionario del CEA realizar esta actividad. Los equipos usados son, entonces aquí me aparecen pues algunos, ¿no? Los calibradores de presión. Los indicadores simples funcionan muy bien, no es necesario un medidor digital. Entonces, acá me muestra dónde yo puedo encontrar la presión de las llantas del vehículo. En algunos vehículos, pues usted abre la puerta del conductor y usted encuentra la placa y él le dice cuánto debe ponérsele de aire. Ese es uno. La otra, pues ustedes tienen el manual de propietario. El manual siempre le va a decir a ustedes cuánto es la presión recomendada en las llantas del vehículo, ¿cierto? Lo ideal es lo que diga el manual 1. No, que no tengo el manual. Bueno, en la plaquita. 2. No, es que no tengo la placa. Bueno, entonces usted mira las llantas y en la misma llanta dice cuántas libras hay que ponerle. Vea, por ejemplo, aquí me dice 44 PSI en esta foto. Que no se le ve la llanta. Bueno, entonces el CEA, allá teníamos un manual de Michelin. Lo utilizamos ya como la última opción, que no tenía ni el 1, ni el 2, ni el 3 listo. Entonces, cuarta opción, pues utilizábamos el manual. Listo. Pero era muy rara vez. Entonces, si no se encontraba ninguna información, pues nos basábamos en ese manual, en ese caso, ¿no? Bueno. Y acá abajito me dice... Sí, lo escuchamos. Hay personas que recomiendan llevar el carro con la presión de las llantas bajita de aire, que para la prueba de suspensión pues sea favorable. Sí, eso sí es verdad. Porque recuerde que el que me da adherencia en la suspensión es el amortiguador. Entonces, si el amortiguador está estallado o está fallando, pues uno de los trucos para engañar a la máquina es sacarle aire a las llantas. Y como la llanta queda bien chata, montada ahí, pues simula el amortiguador, ¿no? Pero en la recepción, pues ustedes se dan cuenta que la llanta, si ustedes la ven bajita de aire, tiene que mandarle a poner aire. Porque después, pues tiene que entrar con la llanta bien inflada. Una pregunta con un caso de la presión de los vehículos. ¿Qué pasa si no encontramos, por ejemplo, un carro chino que no encontramos, no tenemos ni en el manual, no tenemos la presión, nada de eso? ¿Qué sucedería ahí? Cuando no encontramos la presión en ninguno de los pasos que usted nos dijo. No, por eso es que le digo. El procedimiento debe estar estipulado. Exacto. La llanta dice. Si dice el compañero que la llanta no lo dice, pero lo debe decir. Que si no tiene la placa, que si no tiene el manual, pues ustedes deben tener un manual. Y él le dice, para Rintal, tanta presión. Que para el Rintal, tanta presión. Entonces, pues es el aproximado, ¿no?
Entonces, sí hay que tener un manual de respaldo. Como les digo, aquí teníamos el manual Michelin. En caso en que no estuvieran en ninguno de los otros tres, pero era muy raro utilizarlo porque generalmente la mayoría de los carros tienen esta placa en la puerta. O si no, me lo hice la llanta. O el manual de usuario, ¿no? Pero no, pero si lo que usted dice, si no aparece por ninguno, pues hay que tener el manual. Un manual a nivel... interrumpirlo, profe, pero la plaquita siempre aparece en la puerta del conductor, o si no, también en la puerta, pero trasera. Ahí aparece siempre el PSI del vehículo. Ah, sí. Sí, pues ahí toca ubicarla, ¿no? Pero pues aquí hay un ejemplo pues de la puerta del conductor, pero si la pusieron en otro lado, pues hay que ubicarla, ¿no? Si de pronto la cambiaron. Por eso les decía que en la gran mayoría de vehículos pues está ahí, ¿no? Pero si ya la han modificado y la han quitado, pues ahí toca ubicarla ahora donde está, ¿no? Bueno. Profe, y ahí también hay vehículos para los compañeros que aparecen en kilopascal y toca hacer la conversión. Hay vehículos que vienen así. Bueno, porque ahí sí los he visto así no aparece la presión, pero en kilopascales, no en PSI. Bueno, entonces ahí ya tienen que tener el que le haga la conversión, ¿no? Si le llega a aparecer así. Pero pues la gran mayoría pues está así en PSI, ¿no? En libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, ahí ustedes tienen que tener el plan, ¿no? Que está en kilopascales, bueno, hacen la conversión ahí en el computador. Ahí ya aparecen programas en Google donde le hacen conversiones entre unidades inglesas y las unidades internacionales. Entonces ya uno mete el dato y él se lo convierte. Bueno. Seguimos acá. Recuerda que este es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que tiene que ser esto pegado a la letra, no. Es un ejemplo. Todos los CDAs tienen procedimientos y los manuales de procedimiento pueden ser diferentes. O sea, están basados en la norma, pero pueden cambiar. Entonces, este es un ejemplo. Ahora los que trabajen en CDAs, pues mire el manual de ustedes, ¿cierto? Ahí como ustedes cómo lo manejan. Pero repito, estos son ejemplos. De pronto esto les sirve para personas que de pronto no trabajan en CDAs y dicen, bueno, pues es bueno conocer un manual de procedimiento. Este es un ejemplo. ¿Listo? Bueno, pulsa el manómetro firmemente hacia abajo en la parte superior de la válvula. Un poco de aire puede escapar al iniciar la aplicación de aire, la presión de aire, perdón. Sin embargo, el aire debe dejar de fugarse si aumenta la presión del manómetro sobre la válvula, ¿cierto? Entonces, aquí en la fotografía, pues aquí me dice que es de 24 PSI. Entonces, ahí es cuando toca empezar a aprender cómo se lee estas paleticas, ¿no? Bueno, la presión de aire recomendada por los fabricantes aplica solo a los vehículos que mantienen su estado original, es decir, que cuente con la referencia de los rines y las llantas recomendadas por el fabricante y que no hayan sido modificados por el sistema de suspensión del mismo. Si el vehículo no mantiene su estado original, debe guiarse con el manual para usuario Michelin, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hablábamos ahorita, si ya el cliente le cambió que no, que yo quiero el carro con rines más grandes, y lo manda a elevar, lo manda a bajar y todo eso, entonces ahí tiene que tener en cuenta que ya puede cambiar la presión del aire. Bueno. Cacique, cuando las llantas del vehículo no cumplen con la presión definida por el fabricante o en su defecto por el manual Michelin, el auxiliar de recepción de vehículos debe explicarle al propietario conductor que debe calibrar la presión de aire de llantas del vehículo dentro de los rangos definidos para poder continuar con el proceso de la revisión técnico-mecánica. El cliente debe hacer esa calibración de presión de aire de las llantas fuera de las instalaciones del CDA y regresar para continuar el proceso. Política de confidencialidad. El auxiliar de recepción de vehículo le pregunta al cliente, esto es muy importante, si desea que el CDA se contacte con él para recordarle
cuando se vence su revisión el próximo año. Si el cliente está de acuerdo, le marca sí, y si le dice que no, no. A veces hay gente que se molesta, hay gente que, como dicen por ahí, es muy tocada. Y si lo llaman y le dicen, no sé, para recordarle, y le dicen, ¿y usted cómo tiene mi número? ¿Y usted por qué me está llamando? Hay gente que contesta así. Entonces al cliente siempre hay que preguntarle, ¿quiere que le recordemos dentro de un año que lo de la revisión? Sí, sí. No, no, no me llame. Listo, descoloca no. Entonces, esto se conoce como política de confidencialidad. ¿Listo? Porque si no lo hacen, hay clientes que se pueden molestar por eso. Y como el CDA tiene una base de datos de todos los clientes que han ido, tienen teléfono, dirección, todo eso. Entonces, pues eso hay que ser muy precavido con ese tema, ¿no? Observaciones internas. El auxiliar de recepción de vehículos debe describir las observaciones que considere necesarias. Estas observaciones se refieren a alguna condición especial del vehículo. Vidrios polarizados, blindaje, rayones, abolladuras y entre otros. Lo que les decíamos ahorita, ¿no? Ser muy detallista en cuanto a eso, ¿no? Consulten los vehículos en el RUNT. Una vez los documentos son entregados y revisados por el auxiliar de caja y recepción, se realiza acá la solicitud en el RUNT. Si el vehículo no presenta ningún inconveniente, es como cuál. Ya lo habíamos hablado. Que no tenga luz de parada de freno. Que no tenga ¿qué, perdón? Luz de parada de freno. Profe, que no venga con ninguna anotación, no, de otro CDA o no sé, algo así. Esta vaina. Que no tenga anotación o solicitud de otro CDA, ¿no? Recuerden lo que hablamos muchas veces la semana pasada. Profe, también va a ser muchas veces que la gente va y de pronto les queda como un mes de tecnomecánica, también suele suceder eso. Muchas veces hay daños, los clientes van y todavía les queda un mes, 2 meses de tecnomecánica y no se han dado de cuenta de eso. Entonces también es muy importante mirar eso. Exacto. Entonces, el ejemplo que hablábamos la semana pasada, que el CDA lo rechazó, el CDA A, y el cliente se emberracó y dijo que no iba a volver porque son unos ladrones. Entonces se fue para el otro CDA. Pero como no han pasado los 15 días, la solicitud sigue abierta en el otro CDA. Eso es lo que tiene que revisar el auxiliar de caja, ¿cierto? Que no presente ningún inconveniente que lo inhabilite para realizar la revisión técnico-mecánica y de gases. El RUNT arroja un número de solicitud que es anotado. En caso de que la solicitud sea rechazada, se verifica el motivo de rechazo y se le explica al cliente las razones por las cuales no se puede realizar la revisión técnico-mecánica. Profe, disculpe, lo ideal sería realizar la revisión técnico-mecánica una vez se cumple el año o una semana antes de que se cumpla el año. No, lo que hemos hablado, unos días antes de que se le cumpla. Porque es que si por cosas de la vida usted llega a salir rechazado, y lo que hablamos la semana pasada, que le entregan el FUR de rechazo y la gente cree que con ese papelito puede andar sin ningún problema y que la policía lo pare y lo muestra, no. El hecho de que usted tenga 15 días calendarios para mandar a arreglar el carro no significa que tenga 15 días para andar con el carro sin la revisión, que eso es lo que la gente a veces se confunde. Entonces vayan 1, 2 o 3 días antes. En caso de alguna vaina, pues usted lo cuadra. Si es algo sencillo, ¿no? Que no, que no le prendió la reversa, la luz de reversa, o no le prendió una luz de freno, o algo sencillo, ¿no? Entonces usted va y lo cuadra y ya, y pasa. Entonces sí es mejor como unos 3 días antes por ahí. Pero, como siempre, pues hay personas que dejan todo para el último día a las 6 de la tarde, ¿cierto? Bueno, iba allá, iba acá. Pagos de derecho.
El propietario del vehículo que ingresa a la revisión por primera vez se dirige hacia la ventanilla identificada como la caja, donde el auxiliar de caja y recepción le solicita el sobre con los documentos. Bueno, ya miran que le piden, pero si tiene que ir la licencia de tránsito, ¿no? Y el certificado de gas, si el carro lo tiene, ¿no? Después de la presentación de la documentación mencionada, el propietario del vehículo realiza el pago de los derechos de revisión. El monto de este depende del tipo de vehículo. El auxiliar del servicio al cliente expide la factura, la cual debe estar debidamente firmada por el cliente. ¿Cierto? Con el número de cédula realiza el cobro de los derechos de la revisión técnico-mecánica, ¿no? O ya factura electrónica, ¿no? La factura original es entregada al propietario del vehículo, la copia será organizada por un número consecutivo para ser entregada a tesorería y realizar los controles contables necesarios. Y el propietario del vehículo es dirigido a la sala de espera, porque hablamos también de la 5385 al comienzo, que hay cliente que se va a la pista a mirar cómo se le hace la revisión. Con los parqueaderos se para a mirar, no. Toca decirle, señora, le toca esperar en la sala de espera, que aquí no se puede estar acá. En donde se le llamará una vez se obtengan los resultados de la revisión. Entonces, en sí, esto es como el procedimiento. Un ejemplo, vuelvo y repito, es un ejemplo de un manual de procedimiento de un CDA. ¿Listo? Los que trabajan en CDA en este momento, ¿pueden agregarle algo más a este manual? ¿O lo tienen similar? ¿O les falta algo? Bueno, entonces este es un ejemplo, ¿listo? Ahí para que lo tengan presente. Y este es el manual de procedimiento del recepcionista en la pista. Los que interactúan con el RUN también tienen otro manual de procedimiento. Como les dije hace ratico, el inspector también tiene otro procedimiento, otro instructivo. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar de la metrología. ¿Por qué vamos a hablar de la metodología? Porque pues volvemos a lo que ustedes tenían la inquietud hace ratico. ¿Ustedes cómo garantizan de que la máquina o el equipo que está en la pista haga bien sus mediciones? Porque son máquinas que se les hace trabajo de 10 o 12 horas hasta más y son máquinas que se pueden desgastar. Son máquinas que se pueden descalibrar. Entonces, tenemos que tener un plan de calibraciones y verificaciones para garantizar de que la máquina esté trabajando bien. Como ustedes lo acabaron de mencionar hace rato, pues si el equipo, por ejemplo en la foto, este es un frenómetro. Si el frenómetro no me está tomando bien las mediciones, se puede cometer una injusticia con un carro que esté bien en frenos. Entonces, para evitar esas injusticias, hay que estar realizándole los mantenimientos adecuados a las máquinas, ya lo hablamos la clase pasada, y realizar un programa de calibraciones y así le garantizamos a los clientes de que se está realizando bien el trabajo. Y en las auditorías, pues a ustedes le van a pedir todo esto. Certificado de calibraciones y análisis. Bueno, la metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. La metrología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualquiera que sea su incertidumbre de medida y su campo de aplicación. Dice, la encontramos en todos los procesos de la inspección que se desarrolla durante la revisión técnico-mecánica. Por eso es muy importante concientizar al personal que realiza la revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes
sobre la metodología y la importancia de medir bien. Entonces, los que son directores técnicos o los que aspiran a ser directores técnicos tienen que manejar muy bien este tema de metodología, porque ustedes son los encargados de manejar con el departamento de calidad todo lo que tenga que ver con calibraciones y verificaciones. Entonces tienen que tener esto. Solamente vamos a mencionar como temas básicos de metrología, porque hay cursos que dictan algunos laboratorios en metrología. Entonces, si de pronto alguien tiene como unas bases más o menos, a veces estos cursos los refuerzan a uno. ¿Listo? Entonces, vea, los que en este curso, los que están para directores técnicos, si no tienen buenas bases de metrología, realizan estos cursos que los dictan algunos laboratorios. Ustedes tienen que tener buenas bases para este trabajo, ¿listo? Porque ustedes los van a evaluar más adelante en las auditorías. Y si ustedes no tienen buenas bases en metodología, pues ahí ya comienza la persona a patinar, ¿listo? Hay que tener la importancia de medir bien. La metodología aplicada independiente de la exactitud de las mediciones que se vayan a realizar, siempre que exista medición, siempre estará la metrología. Bueno, entonces miremos este video cortico. ¿Qué es lo que hace un laboratorio? Los instrumentos de medición están... Bueno, aquí lo pauso un momentico, porque aquí ya empiezan a entrar unos términos de calibración, ajuste y verificación. Vamos a ver a qué se refiere eso, ¿listo? Los instrumentos de medición están sometidos a diferentes condiciones, como ambientales o medios agresivos y abrasivos. Con el paso del tiempo, los valores de medición pueden verse afectados de forma imperceptible debido a estas condiciones. Si el instrumento pierde exactitud, pueden producirse anomalías en el proceso o incluso graves riesgos de seguridad. Las consecuencias de esto son costes elevados. Por tal motivo, recomendamos, y en muchos casos incluso es obligatorio, un control periódico de los instrumentos de medición, la denominada calibración. Durante una calibración, el instrumento de medición, también llamado instrumento a calibrar, se compara con un patrón de referencia. De esta manera se detectan posibles desviaciones. El instrumento de medición de referencia es más preciso que el instrumento de medición y es trazable. Consideremos el procedimiento de calibración usando el ejemplo de un manómetro. La calibración se realiza en todo el rango de medición. Se comprueban punto cero, valores intermedios y valor final. Si la desviación del instrumento a calibrar cumple con las especificaciones del fabricante, se confirma en el certificado de calibración. Si la desviación es excesiva, el instrumento debe corregirse. Este proceso se llama ajuste. Tras el ajuste, el instrumento se puede volver a utilizar. Un caso especial de calibración es la denominada verificación metrológica legal. Aquí, el proceso de calibración está certificado por un organismo estatal. Esta verificación es obligatoria, por ejemplo, por razones de protección al consumidor. En nuestros laboratorios VICA, usted puede hacer calibrar, ajustar y verificar sus instrumentos. Si tiene alguna pregunta sobre el servicio de calibración, estamos a su disposición. Bueno, entonces ahí el video pues nos habla de las calibraciones y nos habla de un valor patrón, luego nos va a hablar de una exactitud y luego nos hablará de una precisión, ¿cierto? Entonces vamos a ver a qué se refiere eso. El patrón. Dispositivo o material usado como referencia de comparación. Recuerde que la calibración es comparar.
¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar mi máquina con un valor patrón para saber si en realidad la máquina está trabajando bien. Entonces recuerden que la calibración es comparar. ¿Listo? ¿Comparar contra quién? Contra un valor patrón. Un patrón se usa para medir o calibrar otros dispositivos. Ustedes se han visto las pesitas que se utilizan en las balanzas para calibrar, una balanza de un supermercado. Sí, señor. Exacto, él tiene como una forma de una botellita, bueno, venga un poquito torcido. Y para mirar si la balanza del supermercado, la balanza del carnicero, que no me esté robando la carne ahí, está en estas pesitas y dice que es 1 kilogramo, y es 1 kilogramo a la fija, ese es un valor patrón, o sea, eso es 1 kilogramo exacto, y se pesa en la balanza. Se le marca 1 kilogramo, o 1000 gramos, lo que sea, está bien, ¿listo? Pero, pues como nada es perfecto, de pronto le marca usted 990 gramos, 970 gramos, entonces ahí es cuando empiezan a entrar las incertidumbres, la imprecisión. Lo ideal es que se acerque al valor patrón. En este caso, en este ejemplo sería 1 kilogramo, ¿cierto? Esto es un patrón, ¿listo? Cuando calibran esas balanzas. Bueno, precisión. Acá entran 2 términos, precisión y la exactitud. La precisión es la cercanía entre las lecturas. Entonces, volvemos a la balanza. Hemos dicho que el valor patrón era 1 kilogramo, ¿no? O 1000 gramos, bueno, pongámoslo en gramos. 1000 gramos. Entonces me dice, es la cercanía en las lecturas y obedece a la capacidad del equipo de leer siempre lo mismo. Entonces, siempre ponen el kilo de arroz. Y de pronto no le va a marcar los 1000 gramos, le va a marcar 970 gramos. Vuelve y pone otro kilo de arroz, otra bolsa. Y este le va a marcar 980 gramos, el otro le marcará 990. ¿Ve que todos son pegaditos? Cuando son pegaditos, esto le conoce como precisión, así como lo vemos aquí. ¿Listo? Entonces aquí lo asimilan como los tiros al dardo, al tablero. Usted tira los dardos, pero usted nunca le pega el centro. El centro de esto que es el patrón. El punto rojo que yo estoy poniendo ahí, esos son los patrones. Es lo ideal, es lo perfecto. Pero nada es perfecto en este mundo. Los puntos rojos es el patrón. Entonces usted tira aquí los dardos. ¿Sí? Voy a hacer una... Lo que pasa es que es un punto de tolerancia. Él tiene unos puntos de tolerancia o más o menos. Pero siempre te va a arrojar los 1000 gramos, pero puede estar un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero es lo más cercano a los 1000 gramos y él tendrá un patrón de tolerancia, o más o menos. Exacto. Exacto. Yo puse aquí 970, 980, pero como dice su compañero, pues puede ser 1020, 1030, 1040, ¿cierto? O sea, también puede ser por encima de 1000. Bien. Entonces, aquí nos hablan de 4 términos: impreciso, inexacto. Impreciso es que no todos están pegados, ¿cierto? Está aquí todo esparcido, ¿cierto? Inexacto es que usted no se le acercó al patrón. Entonces, pues esto es malo. Preciso. Pues la máquina es precisa porque siempre le lee lo mismo, pero no es exacto. Entonces tampoco me sirve mucho. Este ya es más exacto porque se acerca al valor patrón, pero sigue siendo impreciso. Entonces no me sirve. El que me sirve es el último. Que sea preciso y exacto. Eso es lo que buscan las calibraciones. ¿Listo? Bueno.
Entonces, aquí en esta foto, aquí tengo la botellita, vean. Vea que esta es un ejemplo. Supongamos que este es de 2 kilos y vea cuánto le está marcando la balanza. 1.8. ¿Listo? Aquí, ¿cómo llama esta herramienta? La de arriba. Rey. ¿Pie rey o Pues calibrador? Él tiene 2 nombres. Uno se le conoce como el pie de rey para los nuevos que de pronto nunca han visto esta herramienta. O también se le conoce como el calibrador Werner. Pero pues, generalmente en los talleres del torno, la fresa, pues siempre le dicen el pie de rey. Pero utiliza estos 2 nombres. Aquí podemos ver que en el calibrador, aquí tenemos un bloque de patrón. Aquí me está marcando 25 milímetros y el valor patrón me está marcando 25. Entonces así es que se mide, que se me acerque lo más que se pueda al valor patrón. Eso es lo que hace las calibraciones, ¿cierto? Pues aquí estamos hablando de máquinas, de herramientas muy sencillas. Porque ya en la pista ya toca calibrar el frenómetro, el equipo de faz y pues ya tiene otro proceso totalmente diferente, ¿no? Bueno, exactitud y precisión. La exactitud indica qué tan cerca se encuentra el resultado correcto, mientras la precisión es qué tan consistente, ¿cierto? El número de veces se obtiene el resultado. Me vuelve y me pone el ejemplo. Una balanza en una farmacia, ¿cierto? Ustedes, ahí las que vemos en la farmacia, usted se pesa, se para en esta placa y ahí dice usted cuánto pesa, ¿no? Que peso 70, 80, 90, lo que sea. Una balanza en una farmacia puede ser muy precisa, ¿cierto? Puede ser precisa, pero si al no pesar nada, tiene su aguja en 500. Entonces, si una persona pesa 70 kilos y se pesa en la balanza, pues le va a marcar 75. Si pesa 80, le va a marcar 85. Es precisa porque le está marcando el peso, pero está corrida media libra, ¿cierto? Una libra, perdón, 500 gramos. Entonces tiene una inexactitud permanente, llamada sesgo. En algunos instrumentos, las inexactitudes se pueden corregir mediante la calibración. O sea, la agujita vuelve a quedar en 0. Es decir, ajustar partes internas del instrumento. Vea que aquí ya hablan algo de ajustes internas del instrumento para hacer que este esté más centrado en el valor exacto. ¿Será que los que trabajan en CDAs, será que es bueno que a usted le digan toca ajustar sus equipos? No, señor. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, nos toca volver a, o sea, ajustarlos. Si, digamos, no tenemos, no sé, la dependencia de mantenimiento en ese momento, pues los de calibración igual se van, simplemente nos entregan un reporte de cómo están nuestros equipos, pero toca volver a pagar otra calibración para saber cómo quedó. Entonces, pues digamos que todo esto pues genera mucho costo. Y podemos decir también que se está dando a entender que está mal el trabajo, que simplemente se está cometiendo errores al momento de llevar a cabo las funciones. Sí, vea. Entender que está realizando mal el trabajo. Vea que cuando yo me acuerdo que cuando hacíamos la calibración, pues eso tocaba hacerla en la noche, a las de 8 a 1 de la mañana, 2 de la mañana, eso ya como 4 o 5 horas. Pero intentábamos que 2 días antes fueran los de mantenimiento y le hicieran el mantenimiento y dejaran el equipo lo más ajustado posible. ¿Por qué? Porque si el laboratorio le llega a decir a ustedes, este equipo no pasó la calibración, el equipo de faz, otra vez, no pasó la calibración, toca hacerle unos ajustes.
El problema es que va a ser un problema usted ni para el berraco en una auditoría. Porque entonces el auditor va a decir, entonces mientras que usted mandó a ajustar la máquina, ¿cómo hicieron con los carros? O sea que usted siempre dio valores que no eran exactos en el FUR. Entonces ahí es cuando se le viene a usted todo eso encima. Entonces lo ideal es que el ajuste nunca aparezca en la pista. Si aparece es porque el equipo está llevado y mal, y tiene mal mantenimiento. Vea, yo conozco, bueno, decir nombres, conocí a un CDA que no le hacían mantenimiento y tenía puros simuladores. Entonces cuando le hacían esas calibraciones, eso de ese equipo nunca daban. Bueno, yo no sé cómo hacían ellos para seguir trabajando. Pero entonces, el ajuste en los CDAs, no, la idea es que no se realice, que no salga. Por eso es muy importante que ustedes le hagan el mantenimiento, que sea bien detallado, por ahí 1 o 2 días antes de la calibración, para que la maquinita esté del peluche, para que no se me vaya a descalibrar el día que vengan los del laboratorio. ¿Listo? Usted inténtela, cuando usted hace el mantenimiento, usted intente hacer el ajuste necesario para que la máquina no le vaya a fallar el día de la calibración, porque si no, eso se les vuelve a ustedes un dolor de cabeza al director técnico y a los de calidad. Listo. Y lo ideal es que el ajuste no se presente. Si se presenta, pues tocará, pero va a ser un problema para ustedes. Bueno, porque aquí en la balanza vaya y venga. No es que yo peso 70 kilos, pero me marcó 70 punto algo, pues listo. Cuando lo calibren, pues le cuadran la libra. Y se acabó el problema, pero en un CDA no es así de fácil. Ya puede haber inconvenientes ahí. Bueno. Entonces acá también en esta imagen me empieza a hablar de pronto podemos tener algunas imprecisiones. Por ejemplo, si ustedes ven esta probeta acá, o este tubo, ¿ustedes qué medida alcanzan a leer ahí? Como 21. Sí, 21.5 más o menos. O en el primer cuadrito 23. Pues ya serían 23. 21.8. Bueno, entonces vea que aquí cada uno tiene un diferente punto de vista, ¿no? De pronto alguien diga 21.3, otro diga no como 21.4, 21.5, otro dijo 21.8. Entonces ahí es cuando entran los equipos, ahí entran las calibraciones para saber exactamente qué medida nos puede dar, ¿no? Es como un ejemplo sencillo ahí. ¿Sí les ha pasado a ustedes que en un taller metalmecánico, a mí sí me ha pasado, que ustedes tienen 3 flexómetros o 2 y a veces los berracos son diferentes? Sí, señor. Ya, yo una vez, yo estaba en un taller metalmecánico y yo tomé una medida con un flexómetro y le hice la marquita ahí con un lapicero metálico ahí, que vamos a cortar. Y cuando fui a verificar, tomé otro flexómetro y se me corrió. Entonces aquí también entran, aquí esta parte acá, ¿no? Que a veces hay herramientas que también nos presentan algunas fallas, ¿no? Bueno, y aquí es cuando ya comienza a entrar un tema que es la incertidumbre. ¿Alguien sabe cómo se llama este diagrama? Espina de pescado. Espina de pescado, correcto. O causa y Entonces, efecto. cuando hay un problema que uno tenga, pues generalmente uno le dice, no, pues arme la espina de pescado para que usted empiece a encontrar las consecuencias, o cuáles son, las causas, a ver por qué le está fallando tal cosa. Entonces, aquí me habla de la incertidumbre, ¿no? Y me muestra, pues,
Por ejemplo, acá arriba, me muestra que el instrumento, ¿qué puede pasar con el instrumento? ¿Por qué puede haber incertidumbre? No, que la construcción, que la estabilidad, que la robustez, que la calibración y el mantenimiento. Vea que todos influyen ¿dónde? En el instrumento. Que en la muestra, que la estabilidad, características físico-químicas, representatividad, todo esto entra entre la muestra. El patrón, trazabilidad, estabilidad, homogeneidad, procedimientos, secuencia operativa, principio de medición, repetitividad, tiempo dedicado a la medición, el ambiente, lo que nos decía el video. La temperatura puede afectar los equipos, ahí lo dijeron al comienzo del video. La humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? Allá en la pista hay un aparato que se llama el termómetro y me mide temperatura y humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? Con la temperatura, la humedad que tenemos en el ambiente, como el nivel de, no sé, no es que de agua no sería sino así de humedad, o sea, como, y el agua que está en el ambiente será. Exacta, es la cantidad de vapor que hay en el ambiente, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, esto lo vemos en las diferentes, en el país, en la geografía, ¿no? Cuando uno está por allá en ciudades costeras, allá en Barranquilla, Cartagena, usted puede estar debajo de un árbol con sombra y usted ya está sudando, porque hay mucha humedad alrededor, ¿cierto? Ahora, Es la si usted está cantidad en otro... de agua, ¿Es la qué? es la cantidad de vapor de agua presente. Exacto. Entonces, en esas ciudades costeras, o bueno, también por Barranca, Melgar, lo que sea, usted está ahí, como le digo, se puede estar debajo de un árbol y está sudando, porque hay mucha humedad alrededor, ¿cierto? Hay mucho vapor, digámoslo así, ¿cierto? Mientras que de pronto ya en otras ciudades ya no se siente tanto. Entonces vea que el termómetro es un aparato que está ahí en la pista y él le bota la humedad relativa donde se encuentre. Entonces, generalmente puede marcar 70, 80%, 60% y le muestra el porcentaje de humedad que se encuentra en el ambiente en ese momento. Entonces, cuando el CDA se encuentra en Barranquilla, pues se le puede marcar un 75, un 80, más o menos, ¿no? Ya, por ejemplo, Bogotá, ya le puede marcar por ahí un 40, un 50 y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que se refiere a la humedad relativa y eso también me afecta a los equipos. La presión atmosférica, si hay vibraciones en la máquina, iluminación, el polvo. Pues les recuerdo, el polvo es el enemigo número uno de las tarjetas electrónicas. El ruido, el viento, ¿cierto? Y esto entra del ambiente. En el operador, ¿qué puede entrar en el operador? Bueno, pues si no tiene buena formación, que tiene poca experiencia, que no se le entrenó bien, que no tiene buena aptitud o que no es muy hábil, ¿cierto? Entonces, cuando usted empieza a armar esta espina de pescado, usted ya comienza a armar, porque este me puede armar la incertidumbre, ¿no? Y vea lo que me dice aquí, entre menor sea la exactitud y la precisión, mayor será la incertidumbre de la medición. Bueno, luego me empieza a hablar de otro término que llama la trazabilidad. ¿Eso a qué se refiere? ¿Qué nos puede decir? Que a veces nos hablan de eso. Me repite la pregunta, porfa, que no la escuché bien. ¿A qué se nos refiere la trazabilidad? A ver, yo la entiendo como, yo la entiendo como, a ver, hay que hacer como el seguimiento del proceso, que yo lo puedo evaluar el antes, el durante y el después, que yo pueda tener datos para yo decir si antes
en qué estaba, en qué está y en qué puede estar de aquí en adelante que yo haga algún procedimiento sobre el mismo procedimiento. No sé si me hizo entender. Es como un seguimiento, ¿no? Digámoslo así. Ahí podemos relacionar los resultados con una medición que hagamos ahorita con una medición internacional, prácticamente, ¿cierto? ¿Qué me dice el texto? Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, ¿cierto? Lo cual puede ser relacionado a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena interrumpida de comparaciones. Aquí tenemos la cadena. Pues el principal, pues me dice que es el patrón internacional, luego llega el patrón nacional, ¿cierto? Patrones de referencia, patrones secundarios, patrones de trabajo. Y abajo me llega el dispositivo, ¿cierto? Entonces aquí me muestran como esta pirámide y me muestra que el que está en la cabeza son los patrones internacionales. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica aquí tenemos esta reglita. El de arriba podemos imaginar que este es el patrón internacional. Vea lo que él es mucho más exacto y vea la resolución, 0.01, ¿cierto? Y la colocaré internacional. El de abajo, pues vea lo que ya no es tan exacto como el internacional. Entonces puede ser un patrón nacional. Y así sucesivamente él comienza a bajar. Y al final, pues tenemos el equipo a medir, ¿cierto? Entonces, ahí vemos como el seguimiento que se le hace en esta cuestión de los patrones, ¿cierto? Entonces vemos que el que está a la cabeza es el internacional. La calibración. Operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medidas asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y los correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permite obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Entonces aquí en la foto vemos en un CDA, ahí vemos cómo se le está realizando la calibración a los equipos de la pista, ¿cierto? Entonces, le hacen todas las pruebas a ver si el equipo está bien calibrado. De lo que les decía, vean, aquí tenemos la pesita, que es el patrón, 5 kilogramos. Esta pesita de la derecha, la máquina, me marca los 5 kilogramos, pero la de la izquierda me puede marcar 4.98. Entonces allá podemos empezar a tener incertidumbre, ¿cierto? Aquí tenemos esta otra, 1 kilogramo, me marcó 1 kilogramo. Esta me marcó 1.08. La incertidumbre, ¿de dónde sale? Puede ser la resolución del equipo, una repetibilidad, ¿cierto? Aquí vemos que, por ejemplo, se le puede tomar varias, aquí se le tomaron como 5 medidas a este valor patrón, ¿cierto? Y vea que todas dio 80, pero si usted mira, marcó al final 80, 0.30, 0.35, 0.30, 0.35, 0.30, y vemos que tiene una desviación de 0.23. Entonces ahí es cuando ya me comienza a hablar de las incertidumbres, ¿cierto? Esto se refiere a la repetibilidad. Bueno, aquí ya la norma 5385, ella me comienza a hablar de la calibración de los equipos y él me comienza a hablar de un término que se llaman los errores máximos permisibles que deben tener cada equipo. Aquí me habla el analizador de suspensión, del frenómetro, del alineador de luces, del alineador al paso, el taxímetro. Y él me muestra cuáles son estos valores. Que el analizador de suspensión, más o menos el 3%. Que el frenómetro, más o menos
3% para peso, valor medido, más o menos 3% para fuerza, completa full. Alineador de luces, más o menos 10% para inclinación, y para la intensidad también más o menos 10%. El alineador de paso, más o menos 1 metro por cada kilómetro. Y el taxímetro pues se trabaja en 2 valores, en distancia y en tiempo. Me dice más o menos el 1%. Entonces, aquí ya la norma me comienza a hablar, ella me comienza a tocar el tema de las calibraciones. Estos valores pues los deben tener muy presentes los que trabajan con calidad y los directores técnicos, porque ahí es cuando ya comienza a trabajar los certificados basados sobre estos valores. Bueno, pero eso ya dejémoslo para mañana porque aquí ya comienza el tema un poquito más largo. ¿Listo? Y ya me empieza a hablar de cada equipo que está en la pista. Bueno, ¿tienen algún comentario o duda hasta ahí? No, señor. Iván, por ahí está una mano levantada. Oh, profe, muy buena su clase. La verdad no sabía todo eso, aprendió bastante. ¿Qué es una alineadora al paso? Bueno, mañana vemos cuáles son los equipos en la pista. Okay. El alineador, pues ya usted puede relacionarlo con la alineación. La alineación y ya. Y es cuando usted ya comienza a relacionar mañana lo miramos qué significa cada uno para que nos quede un poquito más claro. Okay. Listo. Bueno, pues la idea es que este tema de metrología, aquí lo estamos mencionando por encimita, ¿no? Porque obviamente él es un área bastante extensa. Y como les dije al comienzo, pues ya hay laboratorios o ya hay instituciones dedicadas a esto. Y pues los directores técnicos pues se tienen que meter bien en la cabeza todo este cuento de las calibraciones, porque tienen que saber manejar esto ante los auditores, ¿no? Ellos les van a hacer preguntitas de esto. Entonces, hay que tener buenas bases en eso, ¿no? Entonces, pues, como les dije al comienzo, pues, hay que reforzar todos estos temas de metodología y mucho más con las calibraciones. Aquí solamente lo vamos a mencionar como por encima, pero ya hay cursos dedicados de horas a esto, a las calibraciones. Bueno, listo. Entonces, si no hay nada más, entonces ya nos veremos mañana. Bueno, sí, Profe, señor. disculpe una preguntita acerca del curso. Una vez finalicemos el curso de revisión técnico-mecánica